Me llamo Silvio García. Tras varios días leyendo en los medios el caso de un padre que lleva 22 días en huelga de hambre frente a la Consejería de Educación y Ciencias de la Junta de Andalucía reclamando el derecho a la educación de su hijo, yo como padre y ciudadano quiero entender de primera mano cómo y por qué él decide poner en riesgo su vida con esta acción. ¿Qué le ha llevado a esta situación tan drástica? ¿Cuáles han sido las respuestas de la Administración? ¿Qué soluciones hay? No busco la imparcialidad, busco la verdad. Quiero respuestas, quiero soluciones. Por eso hoy voy a entrevistar a Pepe. Bueno, Pepe, yo vengo principalmente porque, a través de los medios y a través de los foros y las vías de comunicación entre la gente que estamos implicados en las luchas sociales, hemos detectado que por una parte hay un problema aquí grave y por otra parte hay una no respuesta por parte de la Administración, o por lo menos por ahora no. ¿Qué es lo que te trae aquí exactamente? Bueno, pues mi niño tiene un problema, necesita una monitora durante el horario escolar. ¿Qué pasa? Que esto se hace, todos estos protocolos de papeles se hace durante el curso anterior. Aportamos los partes médicos, salió el dictamen favorable del EOE, que es el equipo de orientación educacional de la zona, que es el que se encarga de decir si necesita o no la monitora, y así lo confirmó. Todo este expediente se traslada al colegio donde él va de infantil a primaria y sale escolarizado. Termina el periodo escolar, llegan las vacaciones y ahora, primero de empezar el curso escolar, pues nos encontramos que nos llaman desde dirección, nos dicen que han puesto la monitora pero solo tipo parcial. Yo les comunico que en el dictamen pone que es durante el horario escolar, que si eso pasa a mis hijos le va a hacer daño físico y psicológico y que, que iba a venir a reclamar la delegación. Que yo no iba a permitir, bajo ningún concepto, meter a mi hijo en mi casa para que llorara diciéndome por qué él no puede ir al colegio y que le iba a atar el colegio. Y que si le ocurriera algo iba a ir al médico, iba a haber un parte médico y iba a poner a corriente por dentro denuncia a quien correspondiera. Hablé con el inspector de zona me dijo que iba a trasladar el expediente, y le dije que venía al día siguiente a hablar con él, me dijo que no tenía tiempo. Entonces le dije que ya no había tiempo para nada porque mi niño iba a sufrir y que él iba a tener mucho tiempo para hablar conmigo porque me iba a poner en la puerta en huelga de hambre hasta que le dieran a mi hijo no lo que estoy pidiendo, sino lo que tiene reconocido por los dictámenes técnicos de EOE. Me puse en huelga de hambre, el primer día salió a hablar una persona conmigo a preguntarme y empezamos un poco a discutir sobre el recurso en función a las personas en función al recurso. Y yo le pregunté que, ¿usted pasa por aquí o que trabaja aquí? No, yo trabajo aquí. Digo, pues mire usted, entre usted dentro, informe, mire mi expediente, si quiere me llama, entramos y solucionamos el asunto y lo explicamos. No obtuve ninguna respuesta de ellos. Al quinto día, la única respuesta que recibí de esta delegación fue un comunicado de prensa diciendo que la familia miente, que en ningún momento hemos solicitado por escrito ese recurso y que en ningún momento en su día se nos negó escolarizar a nuestro hijo donde actualmente está escolarizado. Es la respuesta que tuve de ellos en ese momento. Además de eso, yo por lo menos he podido ver en la prensa que se comentaba o se decía desde la Junta que se le había ofrecido otro colegio, que ustedes lo habían cambiado de colegio, pero también he podido leer que había en ese mismo dictamen la necesidad de que el niño estuviera muy cerca de un centro sanitario. Sí, aquí hay un problema de fondo, es que resulta que en Carmona todos los niños que nacen con algún problema, ya sea cual sea, por lo visto los mandan a un mismo colegio que es allí donde ponen los recursos. Es decir, ¿qué estamos haciendo o qué está haciendo la delegación? La educación inclusiva, la integradora, es decir, si un niño nace con un tipo de problema lo mandan a un colegio y en los demás colegios dejamos a los niños que no tienen ningún problema, que estamos creando una sociedad de perfectos e imperfectos. ¿Qué mensaje le estamos dando a esos chiquillos que no tienen problemas, que esos no sirven? ¿Qué mensaje le estamos dando a esos chiquillos que están metiendo en ese colegio? Porque hay incluso chiquillos que tienen el hermano en este colegio, que le corresponde en ese colegio, que él no vale con respecto a su hermano. ¿Y cómo es posible que en una zona de un pueblo haya niños que nazcan con problemas y en una zona de otro pueblo no nacen con problemas? Resulta que hay radiactividad ahí o algo, ¿qué es lo que sucede? No lo entiendo. Ante esa situación nosotros entendíamos que no, que nuestro hijo primero
Por estar en el colegio infantil que estaba tenía reservada una plaza. Por tener un hermano mayor tenía reservada una plaza. Y además, por problemas médicos que tenían, tuvimos que plantarle un parte médico en el cual decía que nuestros hijos tenían que estar en ese colegio porque está a 2 minutos del centro de salud. Si sufrieran alguna crisis podían ser atendidos. Que si lo hubieran mandado al colegio donde lo querían mandar, la ambulancia tardaría más de 40 minutos y no podían ser atendidos, podían tener incluso resultados de muerte. Evidentemente, ante ese parte contundente médico, no pudieron impedir que un niño que necesitaba una monitora se escolarizara en ese colegio. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos tipos de asistencia? Antes me has comentado que era una asistencia parcial y la que tú estás solicitando, que es la que se entiende que tiene que tener el pequeño, es a tiempo completo. ¿Cuáles son las horas que tiene de diferencia? No la que estoy solicitando, es la que en función de su patología y enfermedad necesita y que los informes técnicos han puesto durante el horario escolar. Nosotros no estamos solicitando eso a nivel exclusivo, es decir, a mi hijo no hace falta que haya una monitora exclusivamente dedicada para él, no, al contrario, a nosotros nos hace falta que durante la jornada escolar tengan unos determinados cuidados, que en la jornada laboral de la monitora, si va todo normal, puede ir a peor, a mejor, pero con normalidad no va a ser de más de 15 o 20 minutos. Con lo cual, esa monitora sí es cierto que tiene que ponerse en el centro, porque puede necesitarlo durante, ¿no? Con lo cual, esa monitora va a tener tiempo para que otros chiquillos puedan entrar en ese colegio y sean atendidos. Es decir, que no es exclusivo, al revés. Se están beneficiando más niños gracias a mi hijo. Y entiendo que además la medida en este caso no es una medida que venga a suponer un gasto excesivo, un gasto adicional, sino que es una partida que ya existe, ¿no? Entiendo que es una partida que ya existe en la administración. Yo no conozco las partidas que la administración existe, pero entiendo que es un derecho de todos los niños y niñas que no pueden estar desasistidos. La administración está para completar con lo demás hacemos. El panadero cuando hace el pan, te hace el pan. El mecánico te hace el coche, tú te compras un coche. Vosotros hacéis ruedas de prensa, todos colaboramos, todos. Ellos tienen una función. Eso no es un cortijo, ellos no son dueños de nada, no son médicos, no pueden dictaminar recursos. Es decir, ellos tienen una labor, no se pueden creer más importante que la persona que está barriendo la calle. ¿Con qué apoyo estás contando, Pepe? Pues estoy contando con el apoyo de la Asamblea de Serramate de 15M, con los concejales de Participa, con Podemos de Serramate, con compañeros de CGT, de la Renau y otros trabajos que salen a acompañarme, con gente de la calle que se queda aquí y se apunta en huelga de hambre, con el colectivo de interinos, con el colectivo Marea Verde, todo. Yo no soy yo son todas las personas que están luchando por esto, que no es solo por mi hijo, sino es por todos los chiquillos que están también en esa situación, porque mi caso solamente es un caso, pero hay muchísimos niños que están abandonados, desprotegidos, los utilizan de una manera humillante porque no los están cuidando. Estos, los padres y madres que llevan a la delegación, entregan multitud de documentos, partes médicos y ven que no hacen caso. Hay gente que tienen a sus niños en el colegio porque no los pueden localizar, porque no ponen los monitores. Pero esto, ¿qué es lo que es? Estamos en la jungla. Y ellos con sus coches oficiales, sus altos sueldos. Yo no voy a permitir que a mi hijo le roben su derecho ni pisoteen su dignidad. ¿Qué es lo que hace falta? Sabemos que hay un problema, hemos detectado que está sucediendo algo, que hay que atender a las necesidades y al derecho que tiene un menor en este caso a recibir una educación y un trato de acorde con su situación. ¿Cómo se puede solucionar esto? ¿Cómo se puede solucionar mi caso o el caso general? En este caso el tuyo, y que sirviera también como ejemplo, porque entendemos que si se soluciona el tuyo, es posible que se abra una vía para solucionar otros tantos casos. Bueno, sigo sin comprender esto, porque vamos a ver, están los partes médicos y el dictamen técnico, y los responsables, que es Carmen Líbana y Francisco Díaz Murillo, lo que tienen que hacer es el parte y firmar en acorde del parte durante el horario escolar. Por encima de ellos, ¿quiénes hay? ¿Quiénes son los responsables por encima de ellos? Que actúen y tomen la medida que tengan que tomar.
que es darle a mi hijo el derecho que tiene dictaminado técnicamente y el derecho que le corresponde por derecho, porque está reconocido en la Carta de UNESCO. Y ahora, que digan a esta gente qué han hecho, por qué han hecho esto, por qué hacen esto, quién está por encima de ellos, que actúen, los que están por encima que actúen, y además se lo pido por favor. Desde Cultura por el Cambio queremos pedir que la gente que nos vea pueda optar por echarte una mano, por intentar solucionar esto, por intentar en cierto modo presionar o darle un toque de atención a la administración pública, que entendemos que es en última instancia quien debe de responder en esta situación y en las situaciones que sean análogas a esta. ¿Cómo pueden hacerlo? ¿Cómo pueden ayudar? Bueno, de hecho lo están haciendo, lo están difundiendo por las redes sociales, en Shanghai.org están firmando. Esto es un flujo de personas, es como una especie de lluvia cálida donde no cesa las firmas y los escritos hacia el señor Francisco Murillo, firmando que le concedan lo que tiene dictaminado, lo que están haciendo, y que si acaso a lo mejor sirva de conciencia a las personas y que los derechos no se mendigan, hay que lucharlos y pelearlos, se conquistan, que no se den pisotear por ellos, son como nosotros, son de carne y hueso, que defiendan sus derechos de la gente, que no se den aplastar de esta forma. Muchas gracias, Pepe. Gracias a vosotros por vuestro trabajo. Confesando. ¿Cómo es posible que la solución esté a tan solo 2 firmas de trabajadores de la administración pública frente a las más de 30.000 de ciudadanos que ya han apoyado esta causa? Puede parecer que esto es un caso concreto y aislado, pero responde a una forma obsoleta de entender nuestra realidad como civilización. Debemos contemplar la inversión en educación, ciencia y cultura como la mayor garantía de futuro para todos. Y esto no puede estar sujeto a conceptos como el gasto económico o las decisiones políticas. Tras 22 días de huelga de hambre, constato como la lógica del poder permanece impasible ante un dolor tan fácilmente evitable. Todo por el miedo que desde su posición tienen a admitir un error. Más allá de la burocracia y los cargos que nos firman se encuentra el derecho no reconocido de un menor a la educación pública y gratuita. Solo espero que con esta humilde aportación lleguen esas 2 rúbricas tan urgentes y necesarias que pongan fin a esta situación. Como decía Nietzsche, lo único positivo ante el mal contemplado es saber que no formas parte de él.